colegas todos, gracias por estar aquí. No sé si estoy errado, pero me parece que este es el primer coloquio post-pandemia que se saca en el departamento. ¿Estoy equivocado, no? Sí. Sí, estoy equivocado. Lo que pasa es que no se hacía directamente en la unidad, porque se hicieron, el año pasado se hicieron online, se hizo harto. No, pero que tener uno aquí con... No es lo mismo. No es lo mismo, sí, pues con el calor humano, con la galletita, el café, la cosa cambia. Así que en ese sentido, gracias por estar acá. Hoy día tenemos a un conjunto de personas de Valparaíso que nos vienen a presentar su trabajo, lo que hacen. Y el primero que lo va a presentar va a ser don Sebastián Sandor, que nos va a hablar de su charla titulada Uso de redes neuronales para el cálculo de coeficientes de potenciales en mecánica cuántica. Por favor. Bueno, muchas gracias a Rodrigo, a Marco por la invitación. Es un placer estar acá presentando, digamos, algunos temas interesantes. Espero para ustedes. Como decía Rodrigo, nosotros venimos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, específicamente del Instituto de Matemáticas. Yo trabajo en el grupo, ¿no es cierto?, de investigación en matemática interdisciplinaria. Entonces, realizamos bastantes cosas relacionadas con el mundo de la física, ingeniería, etc. Lo que voy a hablar ahora es un trabajo que empezó hace unos años. Es un trabajo que hice con algunos físicos de la Universidad del Biobío, y que ahora estoy retomándolo porque quiero aplicarlo a un nuevo proceso de investigación que ya empezamos hace rato con un grupo también del IMA, que es un grupo de nanoiónica, ¿ya? Entonces, todo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, tiene un poco que ver, digamos, con mecánica cuántica en ese sentido. Entonces, ahí tenemos un problema de ¿cómo se llama?, de valores y de funciones propias, ¿no es cierto?, y valores propios, ¿no es cierto?, de ciertos operadores asociados, ¿no es cierto?, a lo que se llaman variables físicas. Ya específicamente, nosotros vamos a trabajar con ese operador, que es el operador hamiltoniano, que tiene que ver con la energía, ¿no es cierto?, de un sistema físico. Y esta es la ecuación fundamental. Ese operador, ¿no es cierto?, se va a aplicar, ¿no es cierto?, sobre una función que vamos a llamar función de onda, y nosotros vamos a querer obtener, ¿no es cierto?, las funciones y los valores propios asociados a esa función. La ecuación la ven ahí, para muchos quizás es muy conocida, es la ecuación de tiempo independiente del tiempo, ¿no es cierto?, de Schrödinger, y es una ecuación de funciones propias, ¿no es cierto?, y valores propios del operador, en este caso el hamiltoniano. Vamos a suponer que el hamiltoniano tiene la forma que ustedes ven ahí arriba, el h gorro. Entonces tenemos el laplaciano multiplicado por algunas constantes conocidas, la constante de Planck al cuadrado, y dividido por la masa en ese caso. Y tenemos un potencial que solamente depende en este caso de la posición, ¿ya? Y este potencial está caracterizado por ciertos parámetros que los vamos a involucrar en un vector que se llama θ, ¿ya? Ahí está un poco descrito el problema. θ pertenece a RL, L es mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Y como les decía, es un problema de valores y funciones propias, ¿sí? Los valores propios asociados al hamiltoniano corresponden a niveles de energía, ¿sí? Eso es en términos físicos, eso es lo que significa. Bien, entonces nosotros tenemos un problema directo, que lo vamos a resumir con la ecuación 3 que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? Tenemos un dominio, en este caso acotado, y vamos a suponer que el potencial, ¿no es cierto?, es positivo, y que en ómega, ¿no es cierto?, en el abierto ómega, en este caso es acotado, ¿sí?, es el infinito. Vamos a suponer que el problema que tenemos, ¿no es cierto?, es el de la ecuación 3, donde tenemos una condición de división. Entonces, el problema directo, en este caso, consiste en encontrar el par, ¿no es cierto?,
las secuencias de pares, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los niveles de energía y las funciones propias asociadas a esos niveles de energía. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos encontrar, y es un problema clásico en ecuaciones en derivas parciales, y se resuelve, ustedes saben, llevando este problema a una formulación débil, ¿no es cierto?, variacional, y se resuelve normalmente con un método de elementos finitos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto?, nuestro problema en específico, nuestro problema directo, va a ser a partir, ¿no es cierto?, de los coeficientes θ, ¿no es cierto?, que están asociados a la función potencial, ¿no es cierto?, nosotros vamos a querer encontrar una cierta cantidad de niveles de energía o valores propios, por ejemplo. Entonces, lo que hace esa función que llamé S ahí, ¿no es cierto?, o sea, toma estos elementos θ y me devuelve una cantidad de valores propios, ¿sí? Que en este caso está sesgado en n, ¿sí? El n es un número, digamos, que yo escojo, ¿no es cierto?, y que me entrega una cantidad, ¿no es cierto?, de valores propios determinados. En este caso, los espacios funcionales en los que vamos a trabajar, dado el modelo, ¿no es cierto?, vamos a trabajar sobre el espacio H01, ¿no es cierto?, que está ahí descrito, son las funciones que pertenecen a H1 y que en el borde son iguales a 0. ¿Sí? Ahí tienen la norma usual que se usa en este espacio, ¿no es cierto? Y bien, entonces el problema directo, simplemente yo voy a darle este vector θ, ¿no es cierto?, que caracteriza un poco el potencial, ¿no es cierto?, asociado, y con eso voy a resolver un problema, en este caso un problema del tipo de la ecuación 6. ¿Ok? Entonces voy a encontrar, a partir de θ, voy a encontrar los valores y vectores propios, ¿no es cierto?, de ese operador, utilizando algún método numérico. En este caso, el típico método de elementos finitos. ¿Ya? Bueno, ahí están un poco las caracterizaciones, ¿no es cierto?, de la forma bilineal, ¿no es cierto?, en la ecuación 7, y el otro que sería el producto interno en L2. ¿Sí? Este problema uno puede decir que está bien puesto, ¿sí? No hay mayores problemas con eso. Vamos a encontrar una secuencia, ¿no es cierto?, de pares de funciones propias asociadas a valores propios o niveles de energía. ¿Sí? Bueno, ahí hay un poco la discretización, es una discretización típica, ¿no es cierto? Se usa elementos finitos y pueden ser polinomios de grado j. En este caso, en particular, nos basta con que sea de grado 1, o sea, no es necesario involucrar más que eso. Pero se puede escoger cualquier tipo de polinomio. Bien, y así encontramos, ¿no es cierto?, nuestros niveles de energía, ¿no es cierto?, a partir de solucionar ese problema. Ese es el problema directo, pero lo que yo quiero, en el fondo, es todo lo contrario. Es decir, a partir, ¿no es cierto?, de una cantidad, ¿no es cierto?, de valores y funciones propias, quiero encontrar los coeficientes θ que corresponden al potencial. Esa es un poco la idea. Entonces necesitamos definir lo que es el problema inverso, ¿sí?, que está caracterizado en este caso tal como ven ahí. O sea, en el fondo, en este caso yo no conozco θ, sin embargo conozco los pares, ¿no es cierto?, de valores y vectores propios asociados, y lo que quiero encontrar es justamente θ. Entonces θ sería un operador, se podría caracterizar, ¿no es cierto?, con la definición de un operador inverso al anterior, que es justamente ese que está ahí, en la ecuación 10. ¿Ya? Entonces, con una cantidad, ¿no es cierto?, de valores propios, yo infiero cuál debiera ser los coeficientes asociados a la función potencial. Tatiana, la función potencial en función de θ la tiene explícita, ¿no?
Sí, solamente en este caso no conocería los parámetros asociados. O sea, conozco la forma. La fórmula. Sí. Sí, de ahí vamos a ver ejemplos, digamos, en cómo se ve eso. Ahora, se puede hacer de miles de formas, ¿eh? O sea, esto es es un ejemplo, digamos. Bien. Entonces, claro, yo determino esos coeficientes a partir de ese operador inverso y conociendo, por ejemplo, los valores propios o los niveles de energía asociados al operador, ¿no es cierto?, de Schrödinger. Bien. Para resolver esto, o para aproximar, digamos, esa función inversa, lo que vamos a usar son redes neuronales. ¿Ya? De ahí viene el nombre un poco de la presentación. Lo que pasa es que resolver un problema inverso es súper costoso en general. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que resolver muchos problemas directos, ¿ya? Y resolver un problema directo, ¿no es cierto?, igual es un tiempo determinado. En este caso, no sé, pues serán 3, 4 segundos, pero si uno tiene que resolver 1000 problemas directos, eso ya se transforma en muchos segundos, digamos. Entonces aquí lo que queremos es lograr generar una metodología que lo haga mucho más rápido. ¿Sí? Esa es la idea. Que podamos resolver el problema inverso de manera más rápida. Para esto entonces usamos redes neuronales. Entonces agarramos un operador, ¿no es cierto?, que va a ser ese que estoy marcando ahí, que es una aproximación del directo, ¿sí?, del operador directo que teníamos antes. Y con eso armamos, ¿no es cierto?, resolvemos unos cuantos problemas directos, muy pocos, y entrenamos esa red, ¿ya? Esa red va a tener coeficientes ahí, que los marqué como coeficientes omega 1, que van a caracterizar la red, ¿no es cierto? La red es como una caja negra, ¿no es cierto?, en donde están metidas varias funciones de base, y hay unos pesos que se acomodan de manera optimal, digamos, ¿sí? A eso se le llama entrenamiento. Entonces, generamos una red directa, que en este caso una red muy simple, con una capa oculta. Normalmente las redes pueden tener varias capas ocultas, o sea, una capa de entrada, una cantidad de capas ocultas y una capa de salida, que se le llama. En este caso solamente tiene una capa oculta. Y ahí lo que contienen, ¿no es cierto?, en cada capa son una cantidad de neuronas, que le llaman. Esto emula un poco a lo que se conoce como las redes neuronales, digamos, que tenemos nosotros, ¿no es cierto? O sea, la idea de red neuronal surgió de una cuestión biológica, ¿sí? Entonces, entrenamos esta red, como les digo, resolviendo muy pocos problemas directos, ¿sí? Y con esta red vamos a entrenarla, ¿no es cierto?, con esos problemas, con esa información, y después la vamos a usar para generar más datos, ¿sí?, más datos directos, digamos. Pero la diferencia es que esto lo hace mucho más rápido que calcularlo, por ejemplo, usando elementos finitos, ¿no es cierto? Entonces, podemos generar datos de manera muy rápida. ¿Ya? Ahí más o menos les voy a decir las proporciones. Bueno, acá esto tiene que ver con la estructura de la red, ¿sí? O sea, la forma que tienen. En este caso yo escogí una red que son funciones de base radial, ¿ya? Y que tienen, normalmente son como gaussianas, ¿no es cierto? Las funciones de base, que se le llama, son como gaussianas. Y bueno, hay una serie de coeficientes que después se van optimizando en el proceso de entrenamiento. Ya. Bien. Entonces, una vez que tengo eso, una vez que generamos una red directa, ¿no es cierto?, que me puede proveer de muchos problemas directos con muy poco error, lo que hago es entrenar una red inversa, simplemente invirtiendo un poco el mapeo, ¿sí? El mapeo que tenía de forma directa lo invierto y con eso entreno datos también. Ahora, los datos de la red inversa los entreno también con datos que obtuve de la red directa. Eso quiere decir que esta cuestión vuela, o sea, ya no tengo que usar más
digamos, elementos finitos. Y bueno, es el mismo proceso, es una red muy similar, pero es una red inversa. Y que emula, de alguna manera, o aproxima a la función esta que tenía definida. ¿Sí? Y esa es la red, ¿no es cierto?, que vamos a llamar S2 supra omega 2, guión bajo omega barra, coma n. Bien. Ahora, aquí igual, al invertir el mapeo, igual estoy escogiendo una de las cuantas ramas que podría tener o de solución a este problema, porque los problemas inversos en realidad no es como el problema directo, en este caso está mal puesto, o sea, podemos tener muchas soluciones, ¿ya? Ahora, evidentemente, al forzar esto, lo que estoy haciendo es obtener la solución que me interesa y una solución física, digamos, ¿ya? Esa es la idea. Bien, entonces pasemos a los ejemplos. Pero Sebastián, ¿cómo fuerza a escoger cierta rama hace una composición que aproxima la identidad? Sí, sí. O sea, lo que se hace en términos de optimización, claro. O sea, fuerzo la rama, por ejemplo, tomo la inversa de una y la compongo con la directa de la otra. Una cosa así. Claro. Esa Eso lo defines como la loss. Sí. O una componente de la loss. Una componente, claro. Exacto. Bien. Entonces, un primer ejemplo es ese que está ahí. ¿Ya? En este caso el potencial viene dado por esa función que ustedes ven ahí. A este se le llama el modelo de Henon-Hayes. ¿Ya? Y claro, nosotros lo que vamos a llamar, en este caso los parámetros asociados al potencial van a ser, acá creo que lo puse, ahí lo tienen, ahí puse 3 parámetros creo, sí, alfa, beta y gamma, ¿ya? Y nuestro potencial original, digamos si quieren lo puedo escribir ahí. ¿Alguien me presta un plumón? Ahí. Gracias. Entonces, lo tengo ahí. Entonces va a ser el potencial, ¿no es cierto?, que vamos a definir va a ser alfa, beta, gamma. Este es Henon-Hayes. Y esto va a ser definido como alfa, x cuadrado más y cuadrado, más beta por x y cuadrado y más gamma o menos gamma, ¿cierto? Lo voy a poner por x al cubo. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Voy a definir mi potencial así y los parámetros asociados al vector θ, en este caso, van a ser 3 nomás. Van a ser alfa, beta y gamma. Entonces θ, el vector alfa, beta y gamma. ¿Ya? Eso es por un lado. Entonces, lo que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es el verdadero potencial, ese que muestro acá, ¿no es cierto? Ese es el verdadero potencial. Entonces los coeficientes serían alfa, debieran ser, ¿no es cierto?, para que lo emule perfectamente, un medio, 1 dividido por 4 raíz de 5, que es aproximadamente 0.1118. A ver si quieren lo voy a anotar también mejor. Entonces tengo aproximadamente y entonces, este problema lo vamos a resolver
en un dominio bidimensional, ¿no es cierto? Ahí está el omega. Y vamos a tratar de encontrar, ¿no es cierto?, los mismos coeficientes que tiene Henon Eiles, ¿no es cierto?, con algunos valores propios que están en la literatura, ¿ya? Entonces, en el caso de la red directa, que está definida, ahí lo ven en este caso, ¿no es cierto? Si yo le entrego esos coeficientes, tal cual me entrega esos valores propios, ¿sí? Y con la red inversa, usando, como les digo, los valores propios que me entrega la literatura, ¿no es cierto?, de la solución del problema, ¿no es cierto?, yo calculo, con un entrenamiento obviamente de mi red, calculo esto. Disculpa, ¿ese problema tiene solución analítica para los valores propios? No. ¿O debería tener una cantidad numerable de valores propios? Sí. ¿Por qué tomas 4 nomás y no tomas más? En realidad usé el ejemplo que está en el paper, ¿no es cierto? En este caso en el paper de Lagaris, ¿ya? Que él tomaba justamente 4. O sea, mi idea era tratar con la red inversa, ¿no es cierto?, de obtener de alguna manera los coeficientes aproximados que están definidos para el potencial, ¿no es cierto?, de Henon-Eiles, ¿sí? Ahora, evidentemente uno lo puede hacer con más, o sea, lo que me interesaba a mí era probar, digamos, que también funcionaba. O sea, entonces usé exactamente los mismos, en este caso, lo que salía en el paper de Lagaris, usé esos mismos y me dieron esos coeficientes que están ahí, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, la red directa también funciona bastante bien porque los valores que calculé yo con mi red directa son bastante cercanos a los que Lagaris tenía en su paper y viceversa, ¿no es cierto? Los coeficientes que tiene el potencial de Henon-Eiles son bastante cercanos también a los coeficientes que yo encontré a partir de los valores propios que entrega Lagaris, ¿sí? Bueno, ese es un poco el asunto. Ya, ese es un primer ejemplo. Esto lo hicimos en 2D. Ahí pueden ver algunas funciones propias, ¿no es cierto? Estas las calculamos nosotros, ¿ya? Lagaris también tenía calculadas algunas funciones propias. Y bueno, tenemos un segundo ejemplo. Es la misma idea, ¿no es cierto? Ahí este es en 2 dimensiones también. Es un oscilador anarmónico, ¿no es cierto? Ahora todo esto, claro, tiene algún sentido. Yo no me metí mucho en cuál era el sentido físico que tenían, ¿no es cierto?, estos potenciales, ¿eh? O sea, pero supongo que deben representar algunos tipos de redes cristalinas por donde se mueven, digamos, los electrones, etc. Bien. Pero la parte medio que cuadrado y cuadrado es un oscilador armónico cuántico. El Sí. resto es una perturbación del oscilador. Claro. Puede ser una trampa magnética, ¿no? Ah. Y eso no es una red en ese caso. Ya. Gracias. Claro, la primera parte corresponde justamente al oscilador armónico típico, ¿no? O sea, un medio x cuadrado más y cuadrado. Y claro, lo demás. Bien. Se hace lo mismo, un poco. Se generaliza un poco el potencial. En este caso usamos 5 parámetros. Alfa, b, no, perdón, 4 parámetros. Ahí está la función generalizada. Y los teta originales, este es un ejemplo que se sacó de un paper de Brown, ¿ya? En donde ahí tiene bastantes más valores propios, ¿no es cierto? Con los coeficientes, ¿no es cierto?, del potencial que se da acá, 1 medio, 2, 1 medio y 1, ¿no es cierto? 0,5, 2, 0,5, 1. Eso sería lo que valdría alfa, beta, gamma y delta, en este caso. Nosotros obtenemos
esto que está acá, esos valores propios, usando obviamente la red directa. ¿Sí? Si se dan cuenta, también se aproximan bastante a los que calculó Brown en su paper. Hicimos... Una pregunta cortita. Sí. Estos ejemplos se usan las mismas cajas que tú, ¿no? En el sentido del dominio. Sí. Ya. Sí, usamos exactamente el mismo dominio. Sí. Ya. Y hay un motivo físico por el cual considera Dirichlet como... Sí, el motivo normalmente lo que pasa es que para que la función de onda sea cero en el borde, en el fondo tú estás suponiendo que hay como una barrera infinita en el potencial. O sea, el potencial es este que muestro acá, pero después justamente en los extremos se hace infinito. Ah, perfecto, ya. ¿Sí? Vale. Pero podrías tener otras condiciones con un sistema cerrado, ¿no? Tú podrías poner condiciones de borde periódicas, en el fondo Claro, trabajando claro. con un toro. Sí. O podrías poner, no sé, la derivada de la normal de la función respecto de la superficie que tenga un cierto valor que depende de la misma función. Sí. No es la única... No es la única forma, sí. Sí. Pero ese es el sentido que al menos nosotros le dimos acá. Pero Sebastián, Sí. aún si uno le cambia las condiciones de frontera, el entrenamiento sería igual, ¿o no? Solamente que se le cambien los datos. Sí, o sea, en términos de entrenamiento de la red, sí, porque nosotros estamos definiendo todo el entrenamiento dentro del dominio. Claro. O sea, del dominio abierto, digamos. Sí, esa es la... Bien, usamos la red inversa y con los valores de Brown que obtuvimos estos resultados, recuérdense que era 0,52, 0,51. Bueno, se aproxima un poco, no tan excelente, pero digamos que está bien. Hicimos lo mismo para el caso 3D, y esto ya fue más complicado, ¿no? O sea, acá ya se demoraba bastante más, era bastante más complicado el hacer esto. Y claro, acá tenemos un potencial anarmónico, ¿no es cierto? Un oscilador anarmónico con una parte también que es como un potencial, es un oscilador armónico, ¿no es cierto? Con perturbaciones, ¿no es cierto? Ahí está el dominio. Y este está documentado creo que también por Brown. Y hicimos lo mismo, ahí teníamos cuatro coeficientes. Pero lo hicimos con dos valores propios, que eran los dos que también calculó Brown. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestra aproximación ya igual se aproxima un poco peor. Pero anda en los órdenes, ¿eh? O sea, por lo menos hasta la primera décima está bien. ¿Sí? Y con nuestra red inversa, eso es lo que tenemos. Acá también los coeficientes eran 0,5. A ver, ahí son los coeficientes que están acá, los originales. Y la red inversa me calcula esos que están ahí. Ya, la aproximación también es bastante más mediocre, digamos, pero igual se aproxima bastante. O sea, en realidad los problemas 3D lo hemos explorado bien poco, ¿eh? Y yo creo que ahí tenemos que afinar un poco algunas cosas, pero, o sea, igual creo que es posible mejorar estos resultados. Seba, otra pregunta. Sí. ¿Hay algún motivo por el cual consideramos dos y no más? Porque era bastante difícil calcularlo. Ya. Yo supongo que esa es la razón más de fondo. Además que el paper, mira, a ver, acá tengo, no sé si están las fechas, pero fíjense, los papers de Brown y de Lagari son bastante viejos. O sea, uno es del 96 y el otro es del 97. ¿Ya? O sea, igual supongo que en términos de cálculo podían reproducir las cosas no de tan buena manera en ese tiempo. Y bueno, estas son las referencias, ¿no es cierto? El paper que yo les hablaba es justamente el primero. Y como les digo, la idea es tratar de usar estos resultados en la segunda parte, ¿no es cierto?, del proyecto de nanoiónica que estamos trabajando con varias personas, digamos, que vinieron ahora acá, con Ignacio, bueno, Paulina, etc.
Bien. Para terminar, bueno, ahí les dejo una invitación. Estamos en proceso de... Ya abrimos, ¿no es cierto?, postulaciones para nuestro magíster en simulación computacional, que se va a ofrecer a partir del próximo año. Las postulaciones para postular todavía está abierto. Tenemos hasta el 15 de enero, así que si a alguien le interesa o quieren ahí motivar también a sus estudiantes, bienvenidos sean. Y muchas gracias por la invitación.